Dios, a eso venimos. Estamos estudiando Mateo, nos faltan 8 capítulos, ya me lo terminamos. Mateo 20, versículo, vamos a leer del 1 al 16. Mateo 20. Me dan un amén cuando lleguen. Amén. Mateo 20 dice los obreros de la viña. Hay otra parábola que a veces la gente confunde con se llama los obreros malvados. ¿Sí la han escuchado? Pero esta no es lo mismo, es totalmente diferente. Esta se llama los obreros de la viña. Es muy, muy bonita, por cierto. Bueno, vamos a leer. El 1 al 16. Está muy simple de entender. Espero que la puedan entender. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Sí saben qué es una viña, ¿verdad? Algunos. ¿Cuántos aquí no saben qué es una viña? Levanten la mano los que no saben. ¿La hermana no sabe qué es una viña? ¿Cómo? Una viña puede ser una viña de uva o algo así. Sí, es una viña. Sí, es una planta de uva, un árbol de uva. Porque a veces uno piensa que todo el mundo conoce las plantas, pero no es así. Dice, entonces vemos un hombre, ¿verdad? De familia, padre de familia, que va por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, era una moneda romana que se usaba en ese tiempo, era el salario que se les daba a los obreros. Dice, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, o sea, me imagino que en la mañana, temprano, ¿verdad? Sería la primera hora, que serían las 6 de la mañana. La hora tercera serían las 9, más o menos para nosotros, porque los judíos tienen diferentes horarios. En la noche inclusive le llaman vigilia 1, vigilia no sé qué, ¿verdad? Yo soy muy burro para memorizarme esas cosas. Dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os haré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, esa ya estamos hablando ya en la noche, básicamente, ¿no? Hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiré lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagad ese jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Postreros significa los últimos, ¿verdad? Y primeros, pues ya saben, ¿verdad? Eso es fácil. Dice el 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, ¿verdad?
O sea, lo que está enseñando la parábola, que el Señor va y contrata gente diferente a diferentes horas del día. Unos en la mañana, otros digamos a las 9, otros a las 12, otros a las 3 de la tarde, otros ya casi para terminar, y a todos les da exactamente lo mismo. Pero luego dice que en el versículo 11, dice: al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora. O sea, los últimos, dijo, solo trabajaron 1 hora. Dice, y los has hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no comuniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. Dice el 15: no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. O no tiene, perdón, tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán, ¿qué dice, hermano? Postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, ¿y qué dice, hermano? Y pocos los escogidos. Oremos. Bendito Padre Celestial, le ruego, Señor, que bendiga tu palabra en esta tarde, en esta noche. Le pido que nos hable a través de ella, me dé sabiduría para poder enseñarla. Y se lo ruego todo en el bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta parábola no vemos un texto antes. Siempre que a veces el Señor daba parábolas, siempre había algo, por alguna razón Él les enseñaba con una parábola, ¿verdad? Pero en este caso no vemos algo así, ¿verdad? Pero vemos, hermano, vemos primero que el Señor es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque aunque nosotros como gentiles, ¿verdad? A veces la gente no sabe qué es un gentil, no sabe cuál es la diferencia entre un gentil y un judío. El gentil es aquel que no es de descendencia judía. Y también se le llama gentil aquel que ya no practica la religión judía. ¿Sí están conmigo? Hay gente que tiene ascendencia judía, pero ya no son, o sea, no son judíos, no practican. ¿Verdad? Muchos judíos, algunos se dicen todavía judíos, pero ya algunos ya son cristianos. Dicen, vos soy descendiente judío, soy judío, pero ya no practico esa religión. Tal vez son judíos de carne, pero espiritualmente ya no son judíos. La Biblia, en la Biblia la diferencia era que aquellos que descendían de Abraham eran llamados judíos, ¿verdad? Tienes que ser descendiente de las 12 tribus para que fueras, bueno, en realidad judío eran los que descendían de Judá, ¿están conmigo? Pero israelita de cualquier otra tribu, ¿verdad? Es algo un poco complejo, ¿verdad? Pero al gentil, hermano, si no pertenecía ya sea a las tribus de Israel o a Judá, pues no puede ser considerado judío o parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermano? Que Dios es tan bueno, ¿verdad? Que aquí en este ejemplo vemos que nosotros, hermanos, no éramos del pueblo de Dios, mas sin embargo llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Tal vez algunos de ustedes tengan genes judíos. En el pueblo hispano hay mucha gente que es de descendencia judía y no lo saben. Todos, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo, gente que se apellida, por ejemplo,
que tienen EZ al final, ¿verdad? Y no necesariamente, también hay otros, ¿verdad? No necesariamente tienen que tener EZ al final, pero hay mucha gente que tienen apellidos judíos y no tienen EZ al final. Por ejemplo, hay uno muy común que es Osorio. No sé si han escuchado Osorio, es apellido judío. Todos los que se apellidan Hernández, Martínez, Pérez, Jiménez, ¿sí han escuchado todos estos apellidos? EZ significa Eretz, que significa tierra de Israel. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492, y fueron enviados a todos lugares y más a América, la Iglesia Católica los expulsó de España. Cristóbal Colón era judío, los sacó de España, los trajo a América, y por eso es que tenemos esos nombres en América. Ya la gente ya no sabe, no tiene ni idea, ¿verdad?, dónde vienen sus apellidos. Las redes sociales, la media lo ha torcido todo, pero realmente esos apellidos son de descendencia judía. Tal vez no tengamos mucho, los genes no están muy compactados de judío, pero yo creo que si hay gente con genes judíos son los hispanos. Tienen más genes judíos que cualquier otra raza. Ahora, el Señor es bueno. Manuel dijo que iba a buscar a sus ovejas. Quiero que dejen una marca ahí, vamos a regresar tal vez. Quiero que vayan a Juan 10. Juan 10, 16. En el capítulo del Buen Pastor, ¿ya lo encontraron, no? Si ustedes observan, en el 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero le dice el 16: también tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando el Señor viene, primero viene a las ovejas de Israel. Pero acuérdense que se perdieron 10 tribus de Israel. En Israel se quedaron prácticamente nomás como 2 o 3 tribus, que es Benjamín y Judá, ¿verdad? Pero las demás desaparecieron, no saben exactamente para dónde corrieron. Pero el Señor sabe dónde están esas tribus perdidas. Él conoce su gente, Él conoce dónde están todas estas gentes. Y Él todavía sigue llevando el Evangelio a toda criatura, porque la promesa era llevar el Evangelio a toda la descendencia de Abraham. ¿Sí se acuerdan? Entonces, entre las gentes del mundo, hermano, puede haber judíos que son judíos y ni siquiera saben que son judíos, ¿verdad? Y entre esos judíos le está dando la oportunidad a los que no son judíos. ¿Sí están conmigo, hermano? La verdad, el Señor es tan bueno, hermano. Nosotros a veces no entendemos los planes de Dios, porque sus planes son tan grandes que a veces no nos caben en la cabeza a nosotros. Pero si se regresan allá a donde estamos, a Mateo 20, me salió un poquito del punto del tema, pero vemos, hermano, que ¿por qué el Señor está diciendo esto? En Mateo 20 nos da esta parábola donde dice, al final dice: y los primeros serán postreros, y los postreros, ¿qué dice, hermano? Primeros.
Y unos, los que trabajaron a temprana hora, hermanos, son los judíos. ¿Sí están conmigo? Porque ellos fueron los que recibieron la palabra de Dios al principio. ¿Quién fue llamado primero? Abraham. Luego de Abraham vienen las 12 tribus. Estuvieron 430 años captivos en Egipto. Después los saca, están 40 años en el desierto, hermano, y son perseguidos, son masacrados, y hasta ahorita siguen siendo masacrados, ¿verdad? Pero desgraciadamente muchos de ellos lo rechazaron. Por eso dice al final, si ustedes se dan cuenta, al final del versículo 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, ¿qué dice, hermano? Más pocos los escogidos. El Señor llama a mucha gente, constantemente está llamando gente, continuamente. Cada persona que está ahí hablando del Evangelio de Cristo y alguien está escuchando, esa persona está siendo llamada. Pero no necesariamente esa persona va a aceptar el llamado. ¿Sí están conmigo, man? A veces uno se pasa, nosotros nos hemos pasado horas y horas tocando puertas en la calle y la gente no nos escucha. Y luego de repente alguien llega y dice: es que ahí lo encontramos en internet. O dice: oh, es que alguien me dio un folleto. Alguien que ni siquiera gana almas y le dio un folleto y lo invitó a la iglesia, llegó, fue salvo. ¿Sí están conmigo? Porque uno no sabe, ¿verdad?, el corazón de las personas. Uno ve la apariencia, pero no ve el corazón. Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, es un tremendo ejemplo. Los judíos creían que solo ellos eran los llamados, pero hermanos, se sorprendían cuando vieron que también los gentiles habían sido llamados. Ellos, cuando viene el Señor, si ustedes se recuerdan allá en Juan, no voy a ir, Juan 1, 12 a 13, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan? Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, hermano, lo que vemos en esta parábola es que los primeros, ¿verdad?, que llegaron temprano a la viña a trabajar, los que conocieron al Señor primeramente, los que recibieron la palabra de Dios, los que recibieron la Biblia, los que recibieron, le llaman nosotros le llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que le llaman la ley de Moisés. Los judíos le llaman el Tanaj, que abarca toda la Biblia, todos los libros desde Génesis hasta, ¿cómo se llama? Antes de Mateo, Malaquías. Todo eso ellos le llaman el Tanaj. Pero los primeros 5 libros, ellos no le llaman el Pentateuco. Tienen diferentes nombres y ellos no tienen, por ejemplo, nosotros decimos el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si tú le dices a un judío: ¿has leído el Antiguo Testamento? Yo no sé qué me hablan, nosotros no tenemos Antiguo Testamento. Aunque algunos saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero ellos quieren ser sarcásticos. Pero, hermano, ellos fueron los que recibieron la palabra de verdad. Ellos fueron los primeros, mas sin embargo van a ser los postreros, porque dice la palabra del Señor que al final de los tiempos el Señor va a venir todavía al pueblo de Israel a traerles el Evangelio. Aunque fueron los primeros, pero aún así muchos fueron incrédulos. Los que se murieron en el desierto, ¿se acuerdan? Sí. Muchos murieron en el desierto. Perecieron la gran mayoría en el desierto por incrédulos. Después viene el Señor y siguen siendo incrédulos. Muchos no se salvaron, muchos creyeron, muchos no creyeron. La única solución, hermano, de acabar con todo eso era esparcir las ovejas. Ahora me entienden por qué el Señor las esparció.
porque si no hubiera hecho, tú y yo, si nosotros hubiéramos, imagínate, si hubiéramos sido descendientes, que nada hubiera pasado, que tuviéramos genes de ellos, que nos hubiéramos quedado allí, todavía éramos judíos, hubiéramos rechazado al Señor. Le tenía que hacer un reset a la gente, en otras palabras. O sea, bórrate lo que tienes en la cabeza de judaísmo y van a creer en Cristo, man. No, de verdad. Hubiera sido muy difícil. Tal vez estaban pensando, este está medio loco, está pensando. Pero hermano, esa es la verdad. Cuando el Señor esparció a los judíos por todos lados, las generaciones y las de ellos y otras generaciones fueron salvos. No esas generaciones que mataron al Señor, pero otras generaciones fueron salvos, otras generaciones creyeron en el Señor, y ahorita muchas generaciones están creyendo. Por eso dice el Señor, porque los primeros serán posteros y los posteros serán primeros. Las últimas generaciones son las que van a ser salvas. En este pasaje que vemos, aquí es que uno no recibe más por haber sido salvo. Los judíos fueron primeros, los que recibieron el Evangelio. Eso no significa que recibirán alguna recompensa más por ello. Por la salvación, en la salvación, hermano, no se reciben recompensas. Las recompensas nosotros las tenemos que trabajar. Yo en algún tiempo pensaba, dije, pues la verdad yo no quiero que me den nada más, ya con la salvación me basta, ¿verdad? Pero un día me dijo, mi pastor dijo, deje de tener esa mentalidad, dijo, porque viene la vida eterna y allá va a querer más recompensa, ¿verdad? Y como me dijo, debe de dejar de ser, se me fue la palabra, cuando uno no anhela más, o sea, conformista, dije, esa es la palabra correcta, deje de ser conformista, dijo, y sirva al Señor. Pero hermano, yo estoy inmensamente agradecido con haber sido salvo, y me gusta servirle al Señor. Ahora, a veces digo, pero a veces puede uno echar a perder, ¿verdad? Lo que puede ganar. Entonces mejor digo, algo que me quiera dar el Señor. Ya me dio la salvación, y si me va a dar algo por lo que estoy haciendo, amén, bienvenido, ¿verdad? Quiero que vayan a Hechos 11:1. Como les dije, los judíos creían que ellos eran los únicos que debían de ser salvos. Ya lo encontraron, ¿no? Amén. ¿Por qué habían pasado esto? ¿Se acuerdan de Pedro y Cornelio? ¿Verdad? No quiero repetir mucho la historia, ni quiero alargar el estudio, pero el Señor envía a Pedro para que le dé el evangelio a Cornelio. Cornelio era un soldado romano, él no era judío. Y cuando el Señor le manda ¿cómo se dice? Le manda una visión, y Pedro en esa visión él entiende que tenía que comer carne de cerdo y de otros animales inmundos, ¿verdad? Pero lo que esos animales inmundos representaban en esa visión eran los gentiles. Le dice Pedro, come, y él le dice, Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y él le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado, ¿se acuerdan?
Entonces, después él entiende que tenían que llevar el evangelio a Cornelio, aunque era gentil. Pero Pedro no quería ir porque para él era abominación. ¿Se acuerdan, hermano? Si ven el versículo 10-28, ahí cerquitas, ¿se lo ven? Amén. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, ¿o qué dice, hermano? O inmundo, ¿verdad? Y Pedro estaba sorprendido de que los gentiles estaban siendo salvos, hermano. ¿Sí están conmigo? Amén. Y también encontramos algo increíble ahí, porque la Iglesia Católica dice que Pedro fundó la iglesia. ¿Te imaginas? No he leído este pasaje. Imagínate, él miraba a los gentiles y le daban asco. No hay un pasaje en la Biblia, no hay un libro escrito de Pedro, porque Pedro escribió algunas cartas, Pedro escribió algunos libros. En ninguno él escribió que él era el Papa de Roma. ¿Sí están conmigo, hermano? El engaño de la Iglesia Católica. Ahora, mira, check this out. La Iglesia Católica comenzó de 350 a 400 años después de Cristo. Cuando Pedro fue salvo, yo creo que ya, según cuentan, dicen que ya era un poco más viejo que yo. Yo ya tengo 56 años. Me imagino que él tendría unos 60 años. Para el tiempo que él comenzó a fundar la Iglesia Católica, entonces debió haber tenido casi 400 años. ¿Alguien está conmigo, no? Eso es imposible. Es imposible que Pedro llegó que iba a fundar la Iglesia Católica y después dijo: yo soy el Papa. 450 años o sea, tuvo que durar todos esos años para poder decir que, ¿verdad? O sea, es una cosa, es una locura, pero en fin. El versículo, vamos al pasaje en Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido, ¿qué dice, hermano? La palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Cuando la Biblia, hermanos, habla de la circuncisión, se refiere a los judíos. ¿Sí están conmigo? Porque los judíos tenían una ley de circuncidarse, una ley que fue dada a Abraham allá en Génesis del 12 en adelante, más o menos. Encuentras que el Señor le da esta ley que se tenía que circuncidar, ¿ok? Y desde entonces todo israelita, todo judío tenía que circuncidar. Y entonces cuando la Biblia habla de circuncisión, habla de judíos. Cuando habla de incircunciso, habla de gentil. Para que entiendan de qué está hablando. Ok, dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Están conmigo, hermano? Imagínate, Pedro está echando unas carnitas ahí con Cornelio. Yo creo que nunca las había probado. Dijo: oye, qué bueno está esto, ¿no? ¿Verdad? Unos chicharrones de ese estilo Michoacán, así en rodajas, ¿verdad? Así con una tortilla recién echada, ¿verdad? En el comal, y un poquito de salsa. ¿No es chicharrón acá? Una salsita de molcajete, ¿no? No, hombre, que había hasta me hizo agua en la boca. Dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, dice, era bajado del cielo y venía
hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames, ¿qué dice, hermano? Común. ¿Por qué, hermano? Porque una vez que ya nosotros hemos creído en Jesucristo, ya somos limpiados, ya no somos cualquiera, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí están conmigo, hermano? Dice el 10: y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, donde estaba Cornelio. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. O sea, para eso un ángel había llegado a Cornelio para decirle que mandara a llamar a Pedro. ¿Están conmigo, hermano? Y dice: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que es Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Wow. Se quedaron boquiabiertos. Dijo: mira, estos también les has dado el Espíritu Santo. Estos también son salvos, ¿verdad? Es como cuando mirabas al hermano Alex, ese es un sardo, ¿tú crees que ese va a ser salvo? Porque no sabían que el hermano era sardo, ¿verdad? Él era soldado, y un soldado no habla, ¿verdad? Está fijo así. Pero es salvo, era salvo, tenía corazón para Dios en el mano, ¿verdad? Es que uno no sabe. Mucha gente me decía: oye, si ese hombre es salvo, claro que es salvo, ¿verdad? Dice: tiene cara de people, pero es salvo, man. Digo: no, ¿qué pasó, hermano? Pues estoy feo, lo que quieran, pero estoy salvo. No es cierto, nunca me dijeron nada. El 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, dice, pues concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Por qué callaron, hermano? Porque ellos no creían que un gentil podía ser salvo. Ellos creían que la salvación nada más venía a los judíos, ¿verdad? Y ellos no se imaginaban que los postreros iban a ser primeros. Ahora, mucha gente no entiende esto, hermano. Pero el cristianismo no creció entre los judíos. De allí nació. De ahí se llevó a Europa, de ahí se llevó a Asia, se llevó a muchos lados. Pero el cristianismo creció en los gentiles. En los gentiles se expandió. Ellos, bueno, no me estoy haciendo menos a los judíos, porque dice la Biblia, porque de ellos viene la salvación. Pero, hermano, ¿por qué digo esto? Porque, por eso dijo el Señor, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque los que levantamos el cristianismo somos los gentiles. Nosotros somos los que hemos mantenido el cristianismo. El cristianismo se acabó en Israel, se acabó en Asia, se acabó en Turquía, se acabó en todos esos países, hermano. Ya no existe el cristianismo en esos países, donde antes, ¿se acuerdan de las iglesias que menciona Apocalipsis en el capítulo del 1 hasta el 3 por ahí? Pues esas iglesias todavía están, algunas todavía tienen las paredes o las ruinas. Miren, dejen una marca ahí, todavía no han terminado.
Si van a Apocalipsis, al final, si ustedes alguna vez van a Turquía, pueden ir a Éfeso. Dicen que Éfeso todavía está, las paredes están standing. Comenzando, bueno, vayan al 1:11. ¿Ya lo tienen? Dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego vemos en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y acá en el capítulo 2, en el capítulo 2:1, vemos a Éfeso. ¿Se lo ven ahí, no? Sí. En el versículo 2:1, en el versículo 8 vemos a Esmirna. En el versículo 12 vemos a Pérgamo, ¿sí lo están viendo? En el 18 vemos a Tiatira. Sí. En el 3:1 vemos a Sardis. Y el 3:7 a Filadelfia. Y el 3:14 a la Odisea. Si ven, ahí están todas las iglesias. No vamos a leer los mensajes, ¿verdad?, que les mandó a todas las iglesias. Pero solo estamos viendo eso para que vean que en aquellos tiempos el cristianismo tuvo un auge tremendo. Como estamos viendo el auge que tuvo en Hechos. Se van en Hechos. El cristianismo se fue expandiendo. Había gente que era salva by the thousands. Creían y se convertían así de volada, man. También aquí en Estados Unidos hubo un tremendo auge aquí de cristianismo. Por eso este país, Dios lo bendijo. Por eso creció como creció. Se hizo el país más poderoso del planeta. Y tiene sus malas cosas, pero sobre todo, hermano, lo que debemos estar agradecidos es que gracias a este país que nos ha dado de comer y hemos conocido al Señor. Porque tenemos que ser honestos, en México no lo hubiéramos conocido. En México y en otros países apenas está llegando el Evangelio. La Iglesia Católica no nos iba a dar el Evangelio, ni ellos mismos lo conocen. Alguien que no conoce el Evangelio, hermano, no te puede dar el Evangelio. Alguien que no es salvo jamás te va a enseñar el Evangelio de salvación. Tú ves, hay miles y miles y miles de iglesias y tú puedes ir y pararte en la puerta, y cada persona que salga y pregúntale dónde va cuando muera, te van a decir: pues solo Dios sabe. O te van a decir: pues yo no sé. ¿Por qué? Hermano, porque simplemente no tienen el Evangelio, no conocen la palabra de Dios. Y no es que uno quiera hablar mal de religiones. Podemos hablar mal de religiones falsas, no de las personas, no. O sea, no podemos ir directamente a una persona y decirle cosas, pero sí podemos criticar religiones falsas. ¿Por qué, hermano? Porque están mandando almas al infierno. Y Dios nos mandó a predicar, a gritar la verdad, hermano. Tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo en las calles. Por eso la gente a veces no nos quiere. Ok. Entonces, estamos en el versículo 18, 11, 18, ¿verdad? Vamos, ya es el último versículo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hay otra palabra que vemos ahí, hermanos, de arrepentimiento para salvación. ¿Sí están conmigo, hermano? Esto lo estudiamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Estudiamos que el arrepentimiento para salvación no es arrepentimiento de pecados como mucha esta religión falsa lo pone. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando eso. La religión falsa se arrepiente de tus pecados para que vayas al cielo. Y se les olvida que el que salva es Cristo.
Te puedes arrepentir de todos tus pecados si puedes, dijo aquel, pero no vas a poder porque, hermano, somos pecadores y pecamos constantemente. Hoy mentimos y mañana otra vez. Hoy miramos mal y mañana otra vez. O sea, son algunos ejemplos. ¿Verdad? Hoy regaño a mi esposa y luego me siento mal y 2 o 3 días la vuelvo a regañar. ¿Sí están conmigo? Luego le digo sorry. Y dice, no, hay una sorry. Y luego le digo, sorry otra vez. Y dice, no, hay una sorry. Y luego la aburro diciéndole sorry, sorry. Y yo después ya le digo, jugando, le digo, Ana, sorry. Soy malvado. ¿Verdad? Pero, hermano, eso es cierto. No, hermano, el arrepentimiento que Dios quiere para salvación es que tú te arrepientas de tu incredulidad y confíes en el Señor, que creas en Jesucristo de verdad, que confíes en el Señor, que de verdad digas, no, pues yo confío en el Señor, que Él me va a llevar al cielo. No confíes en tu carne, porque tu carne es traicionera. ¿Sí me entienden, hermano? Y esa es la doctrina falsa que mucha religión falsa enseña. Tú ves con los por ejemplo, los budas, dice que hacer el bien para ir no sé cómo le llaman ellos, según el cielo, que según a través de la meditación van a alcanzar al tercer cielo, no sé qué. La Iglesia Católica hace obras para que seas salvo. Y luego dice Efesios 2:8, no por obras, 2:8 al 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, contradeciría. ¿Sí están conmigo, man? Pero la mayoría, o más bien el 100% de la religión falsa enseña que tú tienes que hacer obras para ir al cielo, que arrepentirte de tu pecado, para que seas salvo. Y yo no estoy en contra de que no nos arrepentamos de pecado, déjame decirte, pero no para ir al cielo. Te voy a dar un ejemplo, ya lo he dado muchas veces. Yo he conocido mucha gente. Yo tenía un dentista y de propósito se fue y me dejó colgando ahí. Él es budista y un día estábamos platicando y él dice, no, dice, si nos arrepentimos, ¿verdad? De nuestras cosas malas, pues podemos ir we can go to heaven. Pero él no cree en Cristo, él cree en Buda. Dijo el Señor que Él es el camino. Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De Hechos 12:4, 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otra forma de ser salvos si no es a través de Cristo Jesús. ¿Están conmigo, hermano? Entonces esta doctrina de arrepentimiento cae bajo la doctrina de obras. Porque al hacer yo arrepentimiento de pecado, pues estoy cayendo en obras. ¿Se me entienden? Por eso mencioné esto, porque ahí dice, en el 18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de pecados. Quiero que me corrijan, hermano. Dice arrepentimiento para vida, arrepentimiento de qué, hermano, de incredulidad, porque los judíos eran incrédulos, ¿verdad? Y también los gentiles. Ok, vayan a Romanos 2, del 1 al 12. No sé cuánto tiempo me queda, pero me faltan 5 páginas. Nomás vamos a leer eso y ya nos vamos, hermano. En Romanos 2, ¿por qué voy a usar este pasaje, hermano? Porque este pasaje dice que el evangelio primero vino a los judíos, al judío primeramente, y después ¿a qué? Al griego. Porque
Dios no hace acepción de personas, a todos les da la oportunidad de salvación. Así como vimos en esa parábola que a los primeros les dio oportunidad de salvación, luego a los del, digamos, segundo tiempo también, al tercer tiempo también les dio oportunidad de salvación, al cuarto tiempo y hasta el último tiempo les da oportunidad de salvación. Aún en Apocalipsis hay oportunidad de salvación. Muy difícil. Yo no te aconsejo que llegues a Apocalipsis o llegues al tiempo de la tribulación. Ahorita es el tiempo de aprovechar la salvación. Dice, te lo voy a explicar con cosas de aquí del planeta. Yo tengo una sobrina, que quería comprar una casa allá en Texas. Y yo le dije, necesitas comprarla ya ahorita porque dicen que la economía se va a caer, y que se va a disparar el ¿cómo se llama? El interés. En ese tiempo el interés estaba en 3.5, 4%. Ahorita está en 8%. O sea, no solo las casas se doblaron casi, pero también el interés subió. O sea, estoy usando un ejemplo terrenal. Hermano, ahorita es el tiempo de salvación. O sea, si tú eres salvo, gracias a Dios que eres salvo. Pero si no eres salvo, hoy es día de que entiendas que la salvación te va a costar mucho si entraras en la tribulación. Y si mueres, pues se te acaba si te mueres ahorita en la gracia, pues no vas a entrar a la tribulación, pero tampoco vas a entrar al cielo. Pero estamos hablando, si entraras, digamos que mañana entrara a la tribulación, la iglesia se va al cielo y el que no fue salvo se queda aquí, pero con un poco de conocimiento del Señor, estaba jugando con su salvación. Entonces dice, lo que decía el pelón era cierto, se fue a la iglesia. ¿Sí están conmigo, hermano? Mira, mucha gente, muchos de mis clientes se van a quedar, ¿y dónde está José? José, te estamos esperando. Y el hermano Alex con las albercas llenas de cosa verde. ¿Sí están conmigo? Y la hermana Hilda, pues ya no fue a la pulga. Y mi abuelita, pues ya no fue al doctor. Porque esos no son sabios, son hindús. Pero sí me oyó, ¿verdad, abuelita? Sí me oyó, ¿verdad? Están los chicharos. Bueno, vamos a leer lo que estamos viendo aquí, ¿no? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Aquí Pablo está refiriéndose a los judíos, porque ellos eran buenos para juzgar, no se miraban a sí mismos. Ellos querían ir al cielo por portarse bien, por cumplir la ley. Y Pablo les dice, pero tú también eres pecador. Dice, él dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad, es verdad, Dios va a juzgar. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, dice, ignorando que su benignidad te guía a ¿qué, hermano? Al arrepentimiento, no de pecados, a que se arrepientan de incredulidad. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Si dijera arrepiéntete de pecado, dijera arrepiéntete de pecado. Hermano, Pablo está hablando de esta forma porque los judíos eran incrédulos, no se habían arrepentido de su incredulidad. Mira, el pecado más grande que existe en el mundo es el pecado de incredulidad. Puede haber toda clase de pecados en el mundo y cualquier persona puede tener todos los pecados que tú quieras y aún así puede ser salvo si se arrepiente de ser incrédulo.
Porque el pecado más feo, el pecado más horrible, el pecado que lleva al infierno es el pecado de ser incrédulo. Dice la Biblia, todo pecado será perdonado a los hombres, excepto el que rechace al Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, el que no cree en Cristo Jesús. Es el único pecado. Y mucha gente no entiende eso, hermano. Mucha gente dice, no vas al cielo porque eres fornicario, no vas al cielo porque eres borracho, no eres al cielo porque eres marihuana. No, hermano. Esos pecados pueden ser perdonados por Dios. Pero el pecado de rechazar a Cristo no lo perdona Dios. Mira lo que dice. ¿Dónde me quedé, hermano? ¿En el 6? Bueno, el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Está hablando para los que van allá al infierno a ser juzgados. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y ¿qué dice? Inmortalidad. ¿Y cuál mejor bien podemos hacer, hermano? Más que creer en Cristo Jesús. Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, ¿qué dice, hermano? A la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Refiriéndose, hermano, al aceptar la verdad, el evangelio, ¿ok? Dice, pero, voy en el 11. Porque no hay acepción de personas, ¿qué dice, hermano? Con Dios. ¿Por qué menciona eso? Porque ellos estaban haciendo acepción de personas. Dicen, es que los gentiles no pueden ser salvos. Porque ellos no tienen la ley, necesitan cumplir la ley. Pero sabemos que la ley nos salva. Dice iba a leer hasta el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, no importa, ¿verdad? Alguien que conoce la ley, vos va a ser juzgado por la ley. Alguien que no conoce la ley, de todos modos va a perecer. O sea, no importa. Vamos a ser juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero ¿quién es hacedor de la ley? Nadie. Por cuanto los gentiles, dice que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Sí entendieron, hermano? ¿Sí estaban sobreentendiendo por qué estaba Pablo hablando así? Porque los judíos estaban juzgando a los gentiles. Dicen, estos no pueden ser salvos porque son gentiles, porque no tienen la ley, ¿verdad? Necesitan hacer los mandamientos. Pero Pablo está diciendo que ustedes que conocen la ley, pero no la practican. Los gentiles no tienen la ley, pero ellos, aunque no tengan la ley, la practican porque la tienen en su mente y en su corazón. Y es que la verdad, hermanos, es que la ley, Dios nos la puso en nuestra mente y en nuestro corazón porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos changos, ni perros, ni nada de eso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos razonamiento. Una persona, hermano, un ser humano no necesita mandamientos para entender lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la verdad. ¿Verdad? Y luego dice, voy a leer 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen, ¿qué dice, hermano? Por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué? Sus razonamientos. Voy a leer hasta 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a ¿qué? Al Evangelio.
¿Se acuerdan que estábamos hablando del Evangelio? Porque los judíos dicen, no, es que nosotros conocemos la ley. No. Ellos fueron primeros, pero terminaron siendo postreros. Y nosotros fuimos postreros, pero terminamos siendo primeros. Porque Dios es bueno, hermano, porque Dios no hace acepción de personas, como dice ahí en el pasaje, en el 2:11. ¿Sí lo vieron, hermano? Amén. Dice, porque no hay acepción, ¿qué dice? De personas para con Dios. Todos tienen la misma oportunidad de salvación. Esa parábola, bueno, nos está diciendo, dice, bueno, no porque eres judío, eso significa que tú tienes derecho al reino de Dios. Tenemos derecho al reino de Dios solamente si creemos en Cristo Jesús. Pero ellos no creyeron en Cristo Jesús, o muchos de ellos no creyeron en Cristo Jesús. Así también los gentiles. Mucha gente a veces dice, oye, si Dios, ¿y por qué Dios es malo? ¿Por qué a uno los va a mandar al infierno y a otros no? No, Dios no manda a nadie al infierno, ellos solitos se van. Porque Dios da las oportunidades a todos, hermanos. ¿Estás conmigo? Amén. Mira, yo tengo un montón de familia, muchos hermanos y hermanas. Y todos han recibido el mismo evangelio que yo he recibido. Pero no todos han aceptado a Cristo como Salvador personal. ¿Acaso ha sido Dios injusto? No, de ninguna manera. Tú también puedes tener mucha familia. Y tú puedes saber bien cuáles son salvos y cuáles no son salvos. Eso es simple. O sea, eso no es ciencia. El que cree en Cristo será salvo. El que no cree en Cristo no será salvo. Pero todos recibimos la oportunidad de ser salvos y la oportunidad de servirle al Señor, y la oportunidad de tener alguna recompensa al final, porque Dios es bueno, ¿no? Cuando alguien te diga, oye, ¿y por qué Dios, según tu Dios? Porque luego te dicen, oye, ¿por qué según tu Dios nomás tú vas a ir al cielo y yo no puedo ir? ¿Verdad? Y bueno, pues Dios te da la oportunidad. Lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. ¿Sí están conmigo? Amén. O sea, Dios no niega la oportunidad de entrar al cielo a nadie, al contrario. Él está con las manos abiertas para que entren al cielo. Pero simplemente la gente se da vuelta, le da la espalda a Dios, le da la espalda al Evangelio. Entonces no entran al reino de Dios. A veces es tan, ¿cómo se dice? Es como una burla, como se me fue una ironía. A veces que nuestras generaciones se pierdan cuando muchos de nosotros fuimos primeros. Sí están conmigo. Yo he visto muchos cristianos que recibieron el Evangelio hace 20, 30, 40, 50 años atrás y son salvos, mas sin embargo sus generaciones no son salvos. O sea, le está pasando como lo que les pasó a los judíos, se alejaron de Dios. Y hermanos, si tú recibiste la oportunidad de salvación, es mejor que la lleves y hasta los demás, a tus nietos, bisnietos, tatarabuelos, a todos. Nosotros nos hemos encargado de llevar el Evangelio a todos. Ahí, allá por el lado de mi abuelita, ahora ya le digo mamá. Mi abuelita tiene unos duros, pero sin embargo les hemos dado, les hemos enseñado. Hay unos muy filósofos, ¿verdad? Unos muy estudiados, universitarios que lo saben todo y no saben nada. No, hermano, inclusive hay un pasaje donde dice Pablo, y el que se crea muy sabio, que se haga ignorante. Porque es la única forma de entender a Dios. Hacernos humildes, ignorantes, para que Dios nos pueda iluminar
guiarnos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias de nuevo por la bendición de estar delante de usted. Bendito Dios, yo le pido que obre en nuestras vidas. Nosotros, Señor, los que estamos aquí, creemos que todos los que estamos aquí hemos creído en el Señor Jesucristo, que iremos al cielo, que hemos recibido al Señor, y le damos gracias.